a todos los presentes, y hoy especialmente a mis hermanos y hermanas, los familiares de los caídos en la Segunda Guerra del Líbano y de los civiles que perdieron la vida durante la campaña. Abrazo a cada familia en su dolor. Desde lo más profundo de mi corazón, con un sincero reconocimiento y con plena conciencia de la magnitud de su sufrimiento y de que ese dolor continúa. Hace algunos meses me conmovió profundamente ver al padre del sargento mayor Ronnie Klein, de bendita memoria, uno de los héroes de la Segunda Guerra del Líbano, entregando la boina de su hijo Roy a su nieto. El nieto, hijo de Roy, se unió como combatiente a la brigada Golani. El abuelo y el nieto, juntos, preservan con orgullo el legado de Ronnie Klein, quien durante la batalla de Bint Hevel cubrió con su propio cuerpo una granada de mano y, al hacerlo, salvó la vida de sus compañeros. Este revelo de entrega, que pasa de generación en generación en la familia Klein, también está presente hoy entre todos nuestros soldados y comandantes en la guerra actual. La guerra del Renacimiento. Hace 20 años, el Líbano fue un inmenso campo de batalla y también lo es hoy. Esto sucede porque los fanáticos de la yihad de Hezbollah convirtieron amplias zonas del Líbano en bastiones terroristas. Como brazo de Irán, al norte de nuestras fronteras, Hezbollah decidió atacarnos, ignorando el precio de la guerra que el pueblo libanés está pagando por su culpa. Pero nosotros le demostramos a Hezbollah dos cosas. En primer lugar, que Israel no será rehén del brazo ejecutor del régimen maligno de Teherán, quienes nos provocaron una y otra vez, quienes amenazaron a nuestros ciudadanos y a nuestras comunidades, recibieron de nuestra parte una respuesta que jamás imaginaron. Y en segundo lugar, demostramos a Hezbollah que Israel no solo no es débil como una tela de araña, como en su momento afirmó el tirano Nasrallah. Israel es fuerte como hilos de acero. El Líbano es un país hermoso, muy hermoso. Lo conocí al comienzo de mi servicio militar en la unidad de reconocimiento del Estado Mayor. Todo empezó cuando aterrizamos en el aeropuerto de Beirut en una operación y luego hubo otras operaciones. Concluí mi servicio militar, el último día de mi servicio, en el Líbano, durante un intento de capturar a altos mandos del Estado Mayor sirio para intercambiarlos por nuestros aviadores que estaban prisioneros en Damasco. Recuerdo que abandoné el Líbano a pie junto con mis soldados y luego me dirigí al centro de incorporación del ejército para ser dado de baja. En el camino vi los cedros del Líbano, los mismos que utilizó el rey Salomón. Vi la belleza de aquella tierra y pensé entonces, una tierra hermosa y maravillosa. Y su tragedia es que está muy cerca de Israel. Nuestra tragedia es que no tenemos una frontera natural. Ciertamente no hasta el río Litani. Es una zona por la que es difícil infiltrarse. Esa tragedia llevó primero a que la OLP Fatah se estableciera allí, y cuando la expulsamos del Líbano, eso trajo a Irán y a sus aliados. El Líbano es un país hermoso y allí también hay gente maravillosa. Pero su tragedia es que ha caído bajo el control de una secta fanática y de la potencia que la patrocina. Ellos quieren destruirnos
invadiéndonos desde su territorio. Y eso es algo que nosotros hemos decidido impedir. Nuestras generaciones han decidido impedirlo con su cuerpo y con su alma, incluyendo la generación de héroes a la que hoy rendimos homenaje. El ministro de Defensa y yo visitamos ayer a nuestras fuerzas en el sur del Líbano. Estuvimos exactamente en el lugar donde Nasrallah pronunció su llamado, discurso de la telaraña, al día siguiente de la retirada de Israel del Líbano en el año 2000. Desde allí observamos a Sabine Gibel, que está muy cerca. Durante la visita pensé para mis adentros. Quien entonces habló de que Israel era una telaraña, terminó desmoronándose él mismo como una telaraña. Incluso después de 2 décadas de la Segunda Guerra del Líbano, recordamos a sus seres queridos, a nuestros seres queridos, que entregaron sus vidas. Ellos actuaron con una estrategia sin límites, con valentía y sacrificio, para derrotar a quienes buscaban acabar con nosotros. Los soldados de infantería, las unidades de ingeniería y artillería, los pilotos de la Fuerza Aérea, las tripulaciones aéreas, las dotaciones de la Armada, junto con las demás fuerzas, derrotaron al enemigo en cada enfrentamiento directo. En cada combate cuerpo a cuerpo, la ventaja estuvo de nuestro lado. Johnny Esteban, hoy coronel de la Reserva, participó en la batalla de Bint Jbeil, junto con Ronnie Klein, a quien mencioné anteriormente. En su libro, Bajo el Fuego, Ronnie resume el momento en que su uniforme quedó empapado con la sangre de sus compañeros. Él describe, contrariamente a lo que cualquiera podría haber pensado, sentí una inmensa sensación de fortaleza y orgullo por el privilegio que me había correspondido, a pesar de la dificultad y del dolor. Sabíamos que habíamos cumplido con la misión que nos correspondía como combatientes del Ejército de Defensa de Israel. Todo esto ocurrió en el frente y en la retaguardia, que también se convirtió en un frente bajo la lluvia de cohetes lanzados desde el Líbano. La sociedad israelí demostró una gran capacidad de resistencia, un anticipo de lo que estaba por venir. El intenso debate público que siguió a la guerra produjo una conclusión inequívoca. En el próximo gran enfrentamiento, el resultado debía ser decisivo. Por eso, al comienzo de la guerra actual, la guerra del Renacimiento, Hezbollah volvió a encender un fuego devastador en la tierra de los cedros. Nos atacó con dureza. Pero nosotros recordamos a sus seres queridos, recordamos el dolor, recordamos las lecciones y, por supuesto, no nos quedamos de brazos cruzados. Hubo quienes nos infundieron miedo, hablando de un número enorme de víctimas, de edificios que caerían en las ciudades de Israel y de la destrucción del Estado. Mis compañeros y yo no aceptamos ese escenario. Sabíamos que debíamos golpear a Hezbollah con toda nuestra fuerza, también por sus seres queridos, que son un eslabón de esa cadena, aquellos que salieron a combatir en 2006. Rompimos la barrera del miedo. Tomamos la iniciativa. Atacamos y actuamos con determinación. Impedimos la invasión de la Fuerza Red One al norte de Israel. Llevamos a cabo la Operación Vipers. Eliminamos a la cúpula de Hezbollah, primero en Beirut y después al architerrorista Nasrallah y a la dirección de la organización. Desde el inicio de la Guerra del Renacimiento, hemos eliminado a 9.000 terroristas, de los cuales 3.500 fueron durante la Operación Flechas del Norte. Esa cifra es 15 veces mayor de la cantidad de terroristas eliminados en la Segunda Guerra del Líbano. Pero ellos allanaron el camino. Ellos nos mostraron el camino. Destruimos la inmensa mayoría de los 150.000 misiles y cohetes destinados a alcanzar cualquier punto de Israel. Y destruimos una parte considerable de las aldeas terroristas del sur del Líbano situadas junto a nuestra frontera. Conquistamos la fortaleza de Beaufort.
que dominaba la región de Galilea, y ahora somos nosotros quienes observamos el Líbano desde las alturas. Quizá la lección más importante es esta. Creamos una amplia zona de seguridad a lo largo de toda la frontera norte. No aceptamos una situación en la que un ejército terrorista se establezca junto a nuestra frontera y pueda construir túneles cuya magnitud es difícil de imaginar. Para comprender la profundidad de esas obras, hay que verlas con los propios ojos. Eran túneles destinados a penetrar y capaces de penetrar en nuestro territorio. Esa franja de seguridad sirve de separación entre quienes buscan hacernos daño y los ciudadanos de Israel. Permaneceremos en la zona de seguridad del sur del Líbano durante el tiempo que sea necesario. Y devolveremos la seguridad y la prosperidad a los habitantes del norte, exactamente como lo hicimos con los habitantes del sur. Quien secuestra desde Gaza, hoy está dentro de Gaza. Quien ataca desde el Líbano, hoy está dentro del Líbano. Ese es un principio fundamental. Y hay otra lección más, como lo señaló el presidente. Por primera vez en muchas décadas, representantes de Israel mantuvieron negociaciones directas con representantes del gobierno de Líbano, con la mediación de los Estados Unidos, para alcanzar una solución combinada, tanto militar como política. Hace unos días logramos un avance histórico. Firmamos un acuerdo de entendimiento que separa la alianza del Líbano de la alianza con Irán. Ese acuerdo reconoce el derecho de Israel a mantener una zona de seguridad en el Líbano hasta que eliminemos la amenaza que Hezbollah representa para nuestra seguridad. No se puede minimizar la magnitud del golpe, tanto militar como político, que esto representa para Hezbollah e Irán. Irán quería obligarnos a retirarnos del sur del Líbano, pero eso no ocurrirá. No digo que ya no nos esperen más campañas, desafíos o batallas, pero gracias a la cadena de heroísmo de la primera guerra del Líbano, de la segunda guerra del Líbano y ahora de esta tercera campaña, gracias a nuestra fuerza, que está cambiando el rostro del Medio Oriente, se ha abierto la puerta a una nueva realidad en las relaciones entre Israel y el Líbano. Hemos dado un paso importante para poner fin al conflicto y haremos todo lo posible para alcanzar más adelante un acuerdo de paz entre ambos países. Queridas familias, la memoria de sus seres queridos, la memoria de cada uno y de cada una de ellos permanecerá para siempre con nosotros. Y sé cuánto permanece también en sus corazones. Recientemente volví a comprenderlos desde otra perspectiva a través de la historia de Keren Tender de bendita memoria. En un refugio antiexplosiones de la ciudad de Rehobot, quedaron escritas las palabras de la primera mecánica aérea de las Fuerzas de Defensa de Israel, Keren Tender, de bendita memoria. Aquí ya recordaron algunas de las palabras que ella escribió pocos días antes de caer en combate junto con sus compañeros del helicóptero Yashur. Pero yo quiero leerlas completas. Dios, cuida de nosotros y de nuestro país. Trae la paz desde las alturas. Derrama tu bendición sobre toda nuestra tierra. Por favor, protégenos a nosotros y a quienes están combatiendo. Inspirados por las palabras de Keren Tender, seguimos defendiendo al Estado de Israel y con la ayuda de Dios aseguraremos la victoria de Israel. Preservaremos la memoria de los caídos en la Segunda Guerra del Líbano, de los héroes y heroínas de Israel y de los civiles que perdieron la vida. Que su memoria sea bendita para siempre.